אפשר לתקן. Estamos en la mitad de un análisis que está haciendo Rabbi Israel respecto a la influencia social en nuestra escala de valores. Cómo la sociedad en que vivimos puede interferir en las cosas que nosotros percibimos como más o menos importantes. El ejemplo que había mencionado al principio era el ejemplo de Lashon Hara y Netilat Yadayim, que pueden haber personas que son muy makpidim, se preocupan mucho de no comer sin Netilat Yadayim, pero al mismo tiempo no se cuidan tanto de no hablar Lashon Hara, a pesar de que Lashon Hara es mucho más grave. ¿Y por qué? Porque así es el lugar donde están, así es la influencia social. Entonces la persona que vive en un lugar donde la gente habla tranquilamente Lashon Hara lo percibe como algo menos grave y eso le hace que sea un disayón mucho más difícil. Ahora voy a traer otro ejemplo de la época de Rabbi Israel, que lamentablemente puede ser cierto también en otras épocas y en otros lugares. Estamos entonces en el párrafo que empieza Kadome, Bemechuzatenu, dice Rabbi Israel, Kadome Bemechuzatenu, parece que en nuestra zona, Bemechuzatenu Elu, Teilá Lakel, gracias a Hashem, Isurei Nevelot Vetrefot, lo sigo en el texto, Isurei Nevelot Vetrefot, Vedomehem y cosas parecidas, es decir, el cuidado de comer kasher, Mutbaim, es algo natural, Benefashot israelí. En nuestra zona, dice Rabbi Israel, es natural para los Yehudim cuidarse de comer kasher. Ad asher lo yitztarech, shum ish, hasta el punto de que no necesita ninguna persona, le ekov tivo, no necesita ninguna persona vencer su naturaleza, luchar contra su naturaleza, beta'avato y su deseo, litrachek mehem. Es tan natural para los Yehudim cuidarse de la kashrut, dice Rabbi Israel, en nuestra zona, que nadie ya tiene que luchar contra eso. Ya no hay una tentación ni siquiera de comer algo taref. Es algo absolutamente natural. Es algo repugnante. Comer taref para un Yehudí es algo lejano, un rechazo. Lo ya'aleh jalila, al lev. No se le va a pasar por la mente, jalila. Shum echad mi mochrei basar kasher. No se le ocurriría nunca a uno de los que vende carne kasher, dice Rabbi Israel en su época, no se le pasaría por la mente leitrapot, de ser menos cuidadoso, ser flojo, milidrosh etzel amoret tzedek, de ir a preguntarle a un rab. Un moret tzedek es un rab. En el caso que bemotz'o shum davar, cuando él encuentra algo, sheyesh bo hashash trefot, cuando hay alguna duda de que quizás el animal es taref, no es kasher, be'evarim apnimiim. Quiere decir, en esa época se usaba que el shohet vendía la carne, entonces él revisa la carne en sus miembros internos del animal. Él tiene que revisar que los miembros internos, el pulmón y todo eso están completos, no hay ningún defecto que podría hacer al animal taref. Entonces, cuando él tiene alguna duda, si él revisó al animal internamente, tiene la mínima duda, seguro va a ir a preguntarle a un rab. No va a tener no va a no va a dejar de preguntarle a un moret tzedek para que le diga si es que el animal es kasher o no. Y miyot lo lefamim, a pesar de que eso puede provocarle a veces sed merubé, puede provocarle una pérdida importante. Él tiene un animal, tiene una vaca entera. Obviamente, si el rab le dice que esa carne no es kasher, el animal es taref, porque él encontró una pregunta, algún problema en el pulmón, por ejemplo, entonces el vendedor puede tener una gran pérdida. Pero aún así, no va a dudar de preguntar. ¿Por qué? Porque Moresh Shamayim Alab tiene Irat Shamayim, Betiv'o ve'ergelo, por su naturaleza y por su costumbre. Jalílalo. Hazbe Jalila para él, Miresha, de hacer esta maldad, de Leachshilet Israel, de hacer tropezar a los Yehudim. Si él va a vender esta carne sin preguntar, entonces estaría provocando que Yehudim coman taref. Hazbe Jalila nunca haría eso. Entonces estamos hablando de un vendedor de carne que a él le conviene en el fondo no preguntar, prefiere quizás ignorar la duda que tiene en su pulmón, se puede convencer a sí mismo de que está todo bien, pero no, dice Rabbi Israel, en nuestra época, en nuestra zona, Hazbe Jalila, nunca un vendedor vendería una carne sobre la cual tiene una duda, seguro iría a preguntar y lo que le diga al rab, eso es lo que va a hacer. Beulam, pero, Ba'avonoteinu Arabim, dice Rabbi Israel, Bemasau Matan, en nuestra realidad, lamentablemente, cuando se trata de temas de negocios, es lo contrario. Rabbi Israel está hablando de su época, está hablando de algo real. Él está diciendo, a pesar de que vemos esta Irat Shamayim en los vendedores de carne y en la gente en general que come kasher y se cuida de eso en forma natural, en lo que es los negocios,
se ve lo contrario. Rov Bnei Adam, dice algo muy fuerte acá Rabbi Israel, la mayoría de las personas, lo idreshu, no van a preguntar al hashash gezel. Normalmente una persona no va a preguntar cuando tiene alguna duda si es que lo que está haciendo se llama gezel, si se llama robar o no. De oshek. Oshek es cuando una persona tiene un dinero de alguien y tiene que pagarlo, por ejemplo, un sueldo o algo así. Son gezel es cuando uno le está robando al otro. Oshek es cuando no le está pagando lo que al otro merece. Entonces, la mayoría de las personas no van a preguntar para quitarse la duda de gezel o de oshek me'atzmam, por sí mismos, por su propia iniciativa. Terem idbe'enu javero, antes de que le reclame el compañero. A veces no le queda otra. Si viene alguien y le reclama, bueno, no le queda otra que ir donde el rabbi y resolver el tema. Pero si dependiera de él, si nadie le reclama, si nadie le viene a acusar, muy pocas personas van a ir a averiguar si efectivamente deben o no. Umeem, y hay algunos de ellos, hay algunos que ni siquiera van a preguntar y van a ir solamente si es que los acusan. Pero hay algunos de ellos, algunas de las personas, asher gam achabatvia, que incluso después de que sí los acusan y les reclaman, y asutahulot mirma, van a hacer todo tipo de estrategias tramposas para evitar el pago. O incluso, yaiz, o incluso se va a atrever. Atrever significa que va a negar la deuda. Es decir, va a mentir, cara dura, va a decir, no, no te debo nada. Hay personas que cuando se trata de temas monetarios, entonces no tienen problema de negarlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser? Estamos hablando de la misma época, de la misma zona, donde toda la gente se cuida de comer kasher. No solo que se cuida de comer kasher, sino que está dispuesto a comer kasher, incluso que eso le implique un gasto o una pérdida económica importante, como en el ejemplo del vendedor de carne. Es decir, estamos hablando de dinero, no estamos hablando de otra cosa. Y aún así, su Irat Shamayim supera la tentación y va a preguntarle al Rab, porque el Haz de Jalila no quiere, por ganar una suma, por más grande que sea, no quiere hacer tropezar a Am Israel de que coman taref. Y esa misma persona o esa misma cultura le permite a la persona negar una deuda y discutir y no ir a preguntar cuando tiene una duda respecto a temas monetarios. ¿Cómo puede ser? Es ilógico. Si estamos hablando de los dos casos de dinero. Entonces, si no es que le guste demasiado la plata y por eso es que cae, no, porque tú ves que en los dos casos hay un tema de dinero involucrado. Y aún así, en el tema de kashrut lo supera, él supera la tentación por ir a Shamayim, pero en el tema de negocios no, ¿cómo puede ser? Dice Rabbi Soel, Akol Shaveh, es lo mismo, Ze lo ta'ase, ve ze lo ta'ase. La Torah prohíbe, cuando la Torah prohíbe algo se llama lo ta'ase, no hagas. La Torah prohibió una cosa, no comer taref, y prohibió también no robar. ¿Cuál es la diferencia? Que fi inyan ha-Torah u mishpatea, tal como la Torah lo explica y sus leyes, ahora trae los psukim, de dónde se aprende el lota hace, de estas dos prohibiciones. Por un lado está escrito ubasar besde trefa, ubasade trefa, una carne en el campo, que es trefa. Trefa, dijimos, son estos animales que tienen algún defecto interno que hace que sean taref, no se pueden comer. La Torah dice ubasar besade trefa lotohelu, no lo comas, es un pasuk. O lotohal kol nevelá, no comas una nevela. Una nevela es un animal que se murió sin shchita. Si el animal se murió sin una shchita bien hecha, se llama nevela. Entonces hay trefá y hay nevela. Las dos cosas son carnes que no se pueden comer. O hay otro lado que es lota ashok etreaja. Ya dijimos que lota ashok es no dejar de pagar una deuda. Es decir, no le dejes de pagar lo que él merece. O lotikzol. La Torah dice no robes. Vedomehem. Y hay otros psukim parecidos. Entonces tenemos psukim para este lado y tenemos psukim para este lado. Está prohibido comer taref y está prohibido robar. De quemó, sheutba, y tal como es ya natural, benefesh israelí, tal como es natural en la naturaleza del judío, shekol minei trefot, que todos los tipos de taref, shavim etzlo. No es que el judío dice, bueno, este tipo de taref me cuido, este otro tipo de taref no me cuido. No, tú dices todos los tipos de taref, no importa por qué se hizo taref el animal, si es porque tiene un defecto en el pulmón o porque tiene un defecto en otro lugar, no me importa. Si es taref, me voy a cuidar, no hago diferencia. Y dejó la sheriyore a more, y todo lo que le enseñe el Rab, el more es el Rab, que utrefa, y todo lo que el Rab le diga que es taref, me bujaketzlo, es algo que está alejado de él, algo que él no se va a acercar. Veka Torah y hacer, y él va a hacer según la Torah, la ley. Entonces, igual como la persona no hace diferencias en los tipos de kasher y se preocupa de comer kasher según lo que le diga el Rab, que en Bemamón, así tendría que ser también en temas monetarios. A lo kolma she, kolma, shalpia Torah, todo lo que según la Torah, shayach lejavero, todo lo que según las leyes de la Torah le corresponde a tu compañero, havi gesel, es robo. El no dárselo se llama robo. Vover velotikzol.
todo lo que le pertenece al compañero y tú no se lo das, estás pasando por Lotic Zol. Entonces, ¿cómo puede ser? No tiene ningún sentido lo que está pasando acá. ¿Cómo puede ser que en una misma sociedad, en una misma persona, con un mismo nivel de Gachamayim, con un mismo tema que está en juego, estamos hablando de dinero, de todas maneras vemos una diferencia tan grande, no tiene ninguna lógica, que es muy makpid en kasher, pero no es makpid en gezel? Y nosotros vemos, nosotros vemos con nuestra gran cantidad de averot, acá dice algo muy fuerte, afilo alomdim, incluso los que estudian Torah, vekimat, y casi gam ayereim, y casi también los que tienen irat shamayim. Einam nizarim kayeot, no se cuidan como corresponde, velo ta'ase alazo, no se cuidan de esta prohibición de no robar. Está diciendo algo muy muy fuerte. Está diciendo que pueden haber personas que estudian Torah, tienen un nivel alto de cumplimiento de Torah, y aún así no se cuidan como corresponde en este lo ta'ase. Dice casi también los yereim, en un versión un poco como no claro, ¿sí? Ayer Yom Kippurim, Vegam Amita, también se viene Yom Kippur. Y también si la persona incluso se muere, Einam Mejaprim alea. Lotic Zol es más grave que comer taref. Porque si uno comió taref, uno puede hacer chubá. Y si viene Yom Kippur y se arregló, está limpio. Pero Lotic Zol no. Si Lotic Zol una persona robó, incluso con Yom Kippur, incluso que se muera, no hay que parar hasta que devuelva lo que robó o que le pida perdón. Tiene que pedirle perdón a la persona, tiene que devolverle la plata a la persona. Entonces es mucho más grave. Entonces no tiene sentido. ¿Cómo puede ser que las personas sean más makpidim en kashrut y menos en Lotic Zol? Esto lo trae como una demostración de lo que había dicho antes, que hay una influencia social. Es decir, una persona vive en una sociedad que tiene una escala de valores que no siempre es la correcta. Incluso estamos hablando de una sociedad buena, de personas que cumplen Torah. De todas maneras, tiene una influencia muy inconsciente, que eso de alguna manera interfiere en nuestra escala de valores, y la persona puede tener estas actitudes con un mismo nivel de Gachamayim y con el mismo nivel de interés. Ni siquiera hay un tema de Koach acá, para los que saben de qué estoy hablando. No hay una diferencia de Koach, porque estamos hablando en dinero en los dos casos. Si todas las condiciones deberían hacer que sea igual, el mismo nivel de Gachamayim, el mismo nivel de tema, el mismo asunto, y de todas maneras vemos una gran diferencia. ¿Y todo por qué? Porque así es la sociedad. La gente no se cuida tanto en uno, sí se cuida más en lo otro, entonces por eso es que eso influye así. Una de las frases más famosas de Rabbi Israel Sanante, ¿no?, es que él decía que toda su vida él trató de trabajarse a sí mismo para que todas las prohibiciones de la Torá las tome por igual. Es decir, no hacer estas diferencias. Tenemos esta dificultad a veces de sentir que una prohibición es más grave que otra, y el esfuerzo que decía Rabbi Israel que hay que hacer es justamente eso. Tratar de que eso no suceda, y que tratemos de que todos los lota de la Torá o todas las mitzvot de la Torá les demos la misma importancia, no menos. No por una influencia social tenemos que caer en esto. Pero de todas maneras, esta es la realidad que pasa mucho, y el ejemplo no es un ejemplo casual. Acá no está hablando de su realidad, de su mahoz, de su ciudad, de su entorno, pero ya sabemos que esto es algo que pasa, es muy famoso, muy conocido. Todos conocen la famosa historia que contaba Rav Noach Weinberg, el Rosh Yeshiva de esa Torá, sobre ese Abrej. No sé si es verdad la historia, pero puede ser un mashal, pero no importa. Ese Abrej que llevaba su leche al koilel para tomarse el café, y era privada, no era de él la leche, pero todos los compañeros se le tomaban la leche se le acababa. Entonces hasta que una vez él escribió en la leche, en el cartón de la leche, escribió: esto es halab akum, y ahí nadie más se la tomó. Entonces después él reunió a todos los compañeros en el cual dijo: no entiendo, cuando era Gezel, cuando era no robarme, ahí no le importó a nadie, se la robaban igual. Cuando yo puse que es halab akum, que ni siquiera es tan jamur, hay algunos que permiten, no sé qué, ahí ya no la toman. ¿Cómo puede ser? Gezel es mucho más grave, ¿cómo puede ser que ahí no les importaba? Entonces, como dije, no sé si la historia es verdad o es un mashal, pero lo que está claro es que es un concepto muy cierto, es muy real, que efectivamente hay muchas personas que no se cuidan de Gezel y temas que tienen que ver con Ben Adam le Javegó. Habíamos mencionado antes, cuando hablamos de que Kola Gadol mi Javegó y Yetzro Gadol mi Meno, que dijimos que hay un Yetzer Hará especial que ataca Dafka a las personas de un nivel más alto, los que cumplen las mitzvot más evidentes, los ataca en temas más internos. Habíamos hablado ahí que hay fuentes que Mashma, que ataca justamente en temas de Ben Adam le Javegó, porque si no, no se entiende el fenómeno. ¿Cómo puede ser que efectivamente personas con Irat Shamayim o que estudian son menos cuidadosos en mitzvot de Ben Adam le Javegó? ¿Por qué? ¿Por qué justo en esas mitzvot? Entonces la respuesta es, según lo que estudiamos, es porque hay un Yetzer Hará especial.
en lo que es Ben Adam Lamakom, cuando una persona ya llega a un cierto nivel de cumplimiento de Ben Adam Lamakom, entonces Dafka ahí lo ataca el Yetzer Hara de que descuide las cosas que son más internas, como Sinat Hinam, lo que había pasado en la época del Beit HaMikdash. Pero bueno, ¿cuál es la solución? Todo esto lo trajimos porque en el fondo nosotros queremos decir que la solución es el estudio de la Torá. Habíamos dicho que de la misma manera que la sociedad influye para bien o para mal, así nosotros también podemos utilizar el estudio de Torá en profundidad para hacer un impacto similar, positivo obviamente, en nosotros, de darle importancia a las cosas que son realmente importantes y así hacer un cambio natural. Es decir, el Musar, dijimos, nos ayuda como en un nivel de kvishá, es decir, si yo voy a estudiar Musar, si me voy a imaginar las consecuencias futuras de mis actos, eso me va a ayudar a superar la tentación, a fortalecerme, a tener kvishá, a controlarme. Pero cuando uno estudia Torá, cuando una persona estudia en profundidad los temas en los cuales falla, es mucho más alto el cambio, porque ahí el cambio ya es de naturaleza. Es parecido al cambio que produce la sociedad. Cuando la sociedad nos influye de una forma vivencial, indirecta, inconsciente. De la misma manera influye el estudio de Torá. En ese sentido es un nivel más alto que incluso el estudio de Musar. Entonces eso es lo que va a decir ahora como solución para las personas que tienen esta debilidad de caer y tropezar en temas monetarios. Ajen. Im yasim Adam, si va a poner la persona, libo benafsho, su corazón y su alma. Lilmod a halajot, de estudiar las halajot. Ashayachot le mamón beiyun. Dice el Abisuel, te conviene estudiar las halajot que están relacionadas con temas monetarios en profundidad. Ya estudiamos que la primera frase, cuando dice yasim Adam libo benafsho, se refiere a lo que esa primera parte la hace el Musar. Cuando una persona estudia Musar, entonces está mucho más sensible, está mucho más atento. Y entonces cuando ya estudia Torá y estudia las halajot de un tema, lo toma mucho más en serio. Porque no lo está estudiando así nomás, sino que ya se preparó emocionalmente para poner su alma en el estudio. Y ahí ve dentro de la Torá lo que en el fondo tiene que ver. Entonces, si la persona va a sensibilizar su corazón y va a sentarse a estudiar justamente este tema, los temas de Mamonot, en profundidad, Gumara u Poskim, Ish lefi elko, va a estudiar la Gemara, los Poskim, cada uno según su nivel. Obviamente que hay personas que pueden llegar a niveles más altos y personas que menos, pero no importa. El tema acá es que cada uno haga su esfuerzo. Ubifrat, y especialmente, Im Amerkaz, si es que el foco, el enfoque, y al Trunat y Surveeter, si la persona va a estudiar, no solamente va a estudiar, supongamos, Baba Kama, lo va a estudiar estudiando en profundidad, sino que va a tratar de estudiarlo según la halajá, de buscar la conclusión alágica de lo que está estudiando. Leidá, con la intención de saber, con la intención de saber de cómo cuidarse de no robar. Ese es en el fondo el remedio que estamos buscando. Que la persona va a estudiar en profundidad con la intención de llegar a una conclusión alágica. ¿Qué hago en este caso? ¿Esto se llama robar o no se llama robar? Entonces el hecho de que la persona esté con esa búsqueda, buscando, interesado de entender bien la halajá, eso mismo le da la fuerza, no la fuerza, perdón, le hace el cambio natural dentro de sí para que le dé más importancia y automáticamente ya no le tenga dificultad de cuidarse. Entonces, afin loika y en vitjila. Esto va, naturalmente, cuando él empieza a estudiar, no es que automáticamente va a hacer un cambio. Al principio no. Al principio loika y en vitjila. Si él estaba robando o no estaba cuidándose en temas de Gesel, posiblemente va a seguir actuando mal, a pesar de que esté estudiando el tema en profundidad. Porque tiene mucha taba al respecto. Y también, rajok adavar es algo lejano a él, me'argel amedini, por la costumbre del lugar, que ya habíamos dicho que esa es la influencia negativa. Entonces, si él vive en una sociedad donde nadie se cuida de Gesel, o se cuida un poco de Gesel, entonces, obviamente que a pesar de que él se esfuerce en estudiar, no es que va a ser un impacto inmediato, todavía va a quedar mal, porque tiene mucha taba de seguir actuando mal y también por la influencia social. Pero al final, ma rab koha, ¿qué tanta fuerza tiene esto? Le ashrish, de poner sus raíces, leat, poco a poco, kinyan rav banefesh, va a ser una adquisición fuerte en su nefesh. Ad asher y yeshaveh beinav, el objetivo es que lleguemos a un punto en que sea igual para él. Sienta lo mismo. En Sheilot, Isur ve'eter, en Sheilot, en preguntas que tienen que ver con Kashrut, Isur ve'eter es Kashrut, ve Sheilot ashayachim le mamón. Y también temas que dependen, temas monetarios.
Entonces, él, en forma natural, él tenía cuidado con la kashrut, porque esa era su influencia social. En temas monetarios todavía no. Pero cuando él se siente a estudiar en profundidad, con mucha dedicación, con mucha seriedad, con mucha investigación, realmente investigando cada detalle, con mucha seriedad para saber bien las halajot de Gesell, qué se puede robar, qué se llama robar, qué no se llama robar, entonces al final va a provocar de que termine sintiendo lo mismo. Y la misma rechazo natural que tiene de comer taref, lo va a tener también con todo lo que tiene que ver con temas monetarios. A pesar de la influencia social, la influencia de la Torá va a superar esa mala influencia y va a ayudarlo. Eso es el punto que habíamos dicho, que el objetivo es sentir que todos los lavim de la Torá son iguales. Hay muchos lavim, hay muchos lota AC de la Torá que son, por alguna razón, un poco abandonados. La gente no les da importancia. Hay ciertos lavim que la gente incluso ahora, Rosh Hashanah, Yom Kippur, las personas se sienten culpables a veces de que hicieron una verá así, una verá asá, están buscando cómo lo van a chupar. Y hay otros lota AC que ni siquiera se preocupan, los pueden estar haciendo todos los días, pero ni siquiera se preocupan, ni siquiera se dan cuenta. Y eso obviamente es mucho peor, como venimos estudiando todo el tiempo, que nuestra mayor preocupación no son las averot que nos cuesta más superar, sino son las averot que al revés hacemos sin darnos cuenta, porque esas son las más graves. Averot que hacemos sin darnos cuenta, que no nos costaría nada dejar de hacerlas, si simplemente estuviéramos más atentos, son más graves que averot que van en contra de nuestra naturaleza, que nos cuesta mucho, que es todo un nisayón, porque, bueno, es mucho más difícil. Y toda la responsabilidad que tenemos se tafka primero en las cosas más fáciles. Entonces, el método de lograrlo es simplemente estudiar, como dijimos, en profundidad estos temas. Ken im adam nechshal rahamana litzlan. ¿Qué pasa si una persona tropezó, Dios no quiera, be'avera asher en haolam regilim? Hasta ahora hablamos de que una persona cae en Gesell, que es algo común. Pero ¿qué pasa si la persona hizo algo peor de lo normal, incluso en su propia sociedad? Hizo algo que incluso su entorno no haría. En haolam regilim. Quemó beniuf, como por ejemplo una relación prohibida. Vekayotze y cosas parecidas. Que Ma'amadam Zal, como dice la Gemara, mi utam be'arayot. La Gemara ahí en Baba Batra dice, la frase completa es, Rubam be'Gesell, la mayoría de la gente tropieza en Gesell, que es justo lo que veníamos hablando antes, y mi utam be'arayot, y la minoría tropieza en temas de arayot. Estamos hablando de personas que tienen irat shamayim, ¿sí? No personas stam, no de la calle. Son personas que en general cumplen mitzvot, la mayoría pueden tropezar en Gesell, la minoría pueden tropezar en arayot. Ahora, esta persona, estamos hablando de que él sí cayó en esto y hizo esta verá. Vetakaf alav yetzro, y lo atacó el yetzer, shenasalo que eter, hasta que llegó a un punto que lo siente como si estuviera permitido. La Gemara nos enseña que cuando una persona hace una verá repetitivamente, llega a un punto en el cual ya no se siente ni culpable por lo que está haciendo. Y llega el punto que habíamos empezado a estudiar desde el principio, como dijimos, que ya ni siquiera se da cuenta que lo hace, ya no le da importancia, no lo ve como algo grave. ¿Se acuerdan del mashal que estudiamos al principio con el telescopio? Así que una estrella se ve chiquitita, solo si la observas con el telescopio ahí ves su grandeza. Entonces lo mismo acá, la persona está haciendo una verá gravísima de Agayot, pero no lo ve grave. ¿Por qué no lo ve grave? Porque está acostumbrado. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo hace para superarlo? Entonces acá también dice lo mismo. Ikar refuato, su principal remedio, levad itbonenut aira ve'amusar, además, obviamente, de la reflexión sobre la ira shamayim y el musar, basado en las Hagadot, midrashei Chazal, cuando la Gemara, por ejemplo, habla de los midrashim, o sifrei musar ashayachim lezeh, esto en paréntesis. Obviamente, además de estudiar musar, y dijimos que el musar es lo primero, que te sensibiliza para poder después seguir a la siguiente etapa, que es el estudio de la Torá. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona que cayó en una verá no común? Y cada refuató, como dijimos, un limud a alajot ashayachim lezeh. Está bien acá, estudiar las alajot relacionadas con eso, beiun, en profundidad. Ubifrat al menat lasot, con la idea de cumplir. Acá lo mismo, son una persona que no siente todavía la importancia, la gravedad de algo que está haciendo, que se siente a estudiar, ese tema, el estudio en profundidad, como ya hablamos, esa experiencia vivencial que él va a tener, con todo el esfuerzo de entender cada detalle, cuando se exponga a todas las discusiones, a al análisis de todos los detalles, qué se puede, qué no se puede, cuándo sí, cuándo no, eso mismo lo va a hacer sentir, si lo hace con seriedad, y si se prepara primero con musar, entonces eso mismo va a influir en él para que tenga una influencia y lo internalice. Zot iten priya, eso le va a dar fruto, leat leat, poco a poco,
acá en esta parte hay una parte del texto que falta, digamos, en la edición original que se publicó, en la primera edición, hay un agregado acá que ya lo voy a mencionar, pero esta es la edición que tenemos, es la edición común que se publicó normalmente dentro de los libros de Lo Israel. Entonces vamos a leer primero cómo está acá y después por fuera agregar lo que falta. Ubifrat al menat la'asot, si la persona se siente a estudiar con la intención de cumplir, zot titen priyah, eso le va a dar los frutos, leat leat, poco a poco, latet oz benafsho, para darle fuerza a su nefesh, leishamer meat, se va a poder cuidar un poco, misheol tachtit, de no caer en lo más bajo. ¿Qué quiere decir? Lejol apajot, que por lo menos, mila'asot et ha'averá bivchinat leachis. No vaya a ser de que caiga en la verá en un concepto que se llama leachis. ¿Qué quiere decir este término? Hay que explicarlo un poco. El tema es el siguiente. Nosotros sabemos que hay una posibilidad de hacer una verá, lo que se llama leteavon, es decir, por gusto. Pero hay un nivel más grave que se llama hacer la verá leachis. Leachis es como, la traducción de leachis es como para hacer enojar, como si fuera rebelándose en contra de Hashem. Obviamente, cuando una persona hace una verá leteavon, ¿qué quiere decir? La hace porque tiene ganas, que busca un placer, le cuesta superar la tentación, obviamente que está mal, pero es por lo menos comprensible, porque bueno, no pudo superar la tentación y por eso es que hizo la verá. Pero hay un nivel mucho más grave que es cuando uno hace la verá beleagis, y eso quiere decir que hizo la verá sin un beneficio, sin un provecho, simplemente como por rebeldía, y eso obviamente es mucho más grave. Es mucho más grave y eso obviamente es en otro nivel. Entonces, lo que está diciendo acá Rabbi Israel es lo siguiente. Cuando una persona hace una verá que tiene una dificultad, tiene que superar una tentación, a pesar de que está prohibido, es menos grave que cuando una persona hace una verá que no gana nada por hacerlo, que le sería muy fácil no hacerlo. Eso es lo que llama acá Rabbi Israel leachis. Besat Hashem lo vamos a explicar mejor mañana, que ya es un poco tarde ahora. Pero de todas maneras, lo que está diciendo acá Rabbi Israel es lo siguiente. El primer nivel que tenemos que buscar cuando una persona está haciendo una verá, también si no puede superarla por completo, es que no la haga sin necesidad. Que no la haga cuando no tiene ninguna necesidad, cuando no tiene ninguna tentación. Porque hacer una verá, cuando no ganas nada por hacerla, se llama leachis. ¿Por qué la estás haciendo? ¿Qué te costaría no hacer esto? Hay cosas que entiendo que las hagas. Está mal, pero entiendo, porque por lo menos se entiende, hay una tentación, hay una dificultad, hay una yetzer que superar. Eso se llama leteavon. Pero cuando haces una verá que no tiene ningún beneficio para ti, entonces eso es mucho más grave, eso se llama leachis. Entonces lo que está diciendo acá Rabbi Israel, el primer beneficio que va a tener la persona cuando empieza a estudiar el tema de las halajot, en profundidad este tema y empieza a sentir poco a poco la importancia del tema, el primer beneficio que va a tener es que no haga la verá leachis. Por lo menos en las situaciones en las cuales no tiene tentación de hacerla, va a dejar de hacerla. Y eso es lo más grande que puede ganar, porque a pesar de que la sigue haciendo, digamos, en el 99% de los casos, pero en ese 1% que dejó de hacer la verá, es un beneficio muy importante, porque ese por ciento, esas pocas ocasiones que ahora ya las dejó de hacer, no tenía ninguna gana de hacerlo, será mucho más grave hacerlo. Entonces está ganando el lugar más importante. Esto se llama, en las palabras de Rabbi Israel, chuvá bivchinot akalot, hacer chuvá en los aspectos fáciles. Es un hidush, una enseñanza muy importante de Rabbi Israel. Vamos a tener que repetirlo mañana, porque es algo muy necesario también para nosotros, cada uno en su nivel, para hacer chuvá y mejorar. Cuando uno no puede mejorar por completo, por lo menos mejorar en los escenarios donde no tengo tentación, donde me es fácil actuar bien, porque ahí actuar mal es mucho más grave, justamente porque no me costaba nada cambiar. Entonces, el primer paso para hacer el cambio es evitar averot que son bivchinat leachis, es decir, averot que se consideran como una rebeldía, que son falta de interés absoluto, que no tenían ningún beneficio al hacerlas. Ese es el primer beneficio que voy a tener y en eso nos enfocamos. Bueno, gracias a todos. אפשר לתקן.